Comenzando aquí en el 13, en simultáneo con Tele 13 Radio y en todas nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central en el último domingo de septiembre. Saludando ya a nuestra mesa de análisis con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Muy buenos días. Muy buenos días. Y con Quique Mujica. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mirando los diarios del Quique que los tiene como estrujados, como si fueran a decir algo más de lo que y además dicen. como que acaparó todo. Los rayos. No comparte nada. Pero te podemos prestar, mira. Porfa. Toma, yo con te paso el mercurio y lo No, pues estos diarios son míos. Los pago yo. Seguro. Sí, si no, no los partiría. Oye, lo que es de Pulso Ciudadano y de este programa es la encuesta que mostramos a partir de esta semana, que se revela en esta jornada, la encuesta Pulso Ciudadano. Empezamos a mostrar la aprobación del presidente Gabriel Boric según la encuesta Pulso Ciudadano. Ahí está, 30,8% de aprobación, 55,2% de desaprobación, un 14% que no sabe. Y la aprobación se mantiene prácticamente igual, es exactamente el mismo número de la encuesta anterior, que es la de agosto del año 24. Así que la segunda quincena de agosto del 24. Es la evolución que se mantiene muy firme en 30 puntos, 30,8 para el presidente de la República. La siguiente lámina que podemos mostrar de nuestra encuesta Pulso Ciudadano, la aprobación del Poder Judicial. Miren lo que pasa. 12,4 baja 2 puntos respecto de la medición anterior, donde estaba en 14,1. Hay un número ahí muy raro de 5,2 en un momento, que es medio anómalo, digamos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Eso es... Sí. Julio. Julio. ¿Caso audio? No. Sí, No, yo creo que sí, es cuando se empezó a hablar de los No sé qué pasó. asuntos supremos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Caso Sí. Macaya. Ah, 21 de julio fue la entrevista. Tienes toda la razón. la entrevista acá, de Javier Macaya. Sí. Ah, puede ser, ¿eh? Pero también Acuérdate fue el que era momento en porque que le se habían empieza a dado la prisión hablar... preventiva, que tenía una cláusula que le habían dejado Sí. libre. No, y yo creo que está todo mezclado, no, Sí. Sí, no es sistémico. una cosa causal. Siguiente, para así están los números del gobierno y del Poder Judicial. ¿Cómo va la campaña presidencial? Va así, pues miren. Evelyn Matei, 22,4, viene de 26 puntos de la encuesta anterior de agosto. Michelle Bachelet, 15,8, también baja 4 puntos en este caso, 4 puntos porcentuales. Michelle Bachelet sube, recupera algo José Antonio Cast, 14,7, viene de 12,4 en la anterior. Carolina Toá sube marginalmente a 2,5. Franco Parisi, 2,1, todavía estos son números bien marginales. Aparece Gonzalo Vinter, que tenía un punto en la medición anterior, ahora tiene 1,9, prácticamente el doble. Camila Vallejo baja un punto. Y aparece, estos son menciones espontáneas. Ah, mira. Pensando en el futuro, ¿quién preferiría que fuera el próximo presidente de Chile, excluyendo a Gabriel Boric? Esas son menciones espontáneas, no es que le den una lista de candidatos a la gente. Gino Lorenzini, que había aparecido, tenía 0,2, o sea, no aparecía en la lista, porque aparecen los que tienen más de un punto, y ahora tiene 1,5. Gino Lorenzini. Le apareció en redes sociales, me imagino, porque no ha tenido... Algo, sí, ¿qué no figuración marcado ha agenda, tenido? nada. No, pues yo creo que son puras redes sociales. Redes sociales. Gino claro. Lorenzini es de Felices y Forrados, ¿se acuerdan de ese? Exactamente. Sí. Sí, que era ex Partido de la Gente, socio de Parisi. Pero es que se peleó con Parisi, pero Se se peleó peleó con Parisi muy hace mucho tempranamente tiempo, claro. con Parisi, sí. Así que hay dos partidos de la gente en el fondo, No hay muertos en política, para que veas. para que se vea. Y los, Ya, que pero ahí mueren, está. los que mueren varias veces. Dije. Bueno, También baja hay algo Evelyn Matei. Todo esto en el mes de septiembre del año 24. El caso Hermosilla, los principales afectados, lo veíamos en la encuesta CADEM hace algunas semanas. ¿A quién afecta más? El caso Hermosilla, 60% que considera que impacta al Poder Judicial, principalmente al gobierno, un 40,2%. Ojo, ¿eh? Eso lo encuentro muy insólito. sí. O sea, Al gobierno. lo que analizamos la otra vez, que quizá la gente está hablando del Estado, más que Como la más que de institucionalidad, Boric. claro. Sí, Ah. para encontrarle una razón. A los partidos Claro. centro-derecha un 40%. Eso es obvio. A la Fiscalía un 35,6%, al Congreso un 34,7%. ¿El Congreso? Institucionalidad. Claro, Por la políticos. institucionalidad, claro, toda la institucionalidad. Claro. Los partidos de centro-izquierda 21,6% y un 20,2% no sabe. Esto es respuesta múltiple, uno podía elegir más de una, evidentemente. Ahora necesitamos el focus opción. group a partir de esa respuesta. Claro. Es como, ¿por qué dice al gobierno? Claro. Y el caso de la semana lo alcanza a incluir Pulso Ciudadano, la encuesta de Activa Research. Hablemos del caso de Marcela Cubillos, da los datos. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás en que Marcela Cubillos tuviera ese monto de sueldo en la universidad? Un 18% está de acuerdo, gente solidaria, amable. Un 20% le da lo mismo y un 61,2% está en desacuerdo o muy en desacuerdo con que Marcela Cubillos tuviera ese monto de sueldo en la universidad. Eso.
lo principal de la encuesta Pulso Ciudadano que revelamos, de Activa Research que revelamos en esta jornada. Lo de Marcela Cubillos es probablemente uno de los temas de la semana, particularmente a partir de este como micromundo de la política, en un sentido, ¿no? O sea, el domingo pasado, a esta misma hora yo les hubiera dicho, en la próxima semana nos vamos a pasar la semana completa hablando del sueldo de Marcela Cubillos, hubiera sido sorprendente. Una extravagancia. Pero ese día empieza esto porque en el semanal del Mostrador de Iván Weissman, él publica esta... Ahí sale. Ahí sale. Ya. Ahí sale la información. Y el lunes, no sé si ustedes se acuerdan, no se mueve tanto. Como que no amanecemos con esa noticia, sino que durante el lunes, durante la tarde, yo diría más bien, lunes en la tarde, martes en la mañana, empieza como a moverse a nivel medios, empieza a circular, se empieza a hablar esto en las redes. Y Marcela Cubillos, porque ¿qué es lo que primero que uno pensó cuando decía 17 millones? Marcela Cubillos, por un contrato que entendemos era de 22 horas. Debe ser. Esto no es verdad, esto debe ser falso. Y ella misma sale a confirmarlo. Cuando dicen, sí, miren qué buen sueldo yo recibía por este trabajo que yo tenía. Y miren el buen trabajo que dejé para ser candidata a Las Condes. Claro, y pagué todos los impuestos. Y pagué todos los impuestos. Sí, alguna evaluación tiene que haber hecho, tiene que haber hecho Marcela Cubillos ahí, porque el martes de la mañana viene para acá afuera. El patio de los Canales cita aquí afuera, no sé por qué en realidad, pero aquí, debe haber estado andado cerca. Pero cita antes del mediodía, y aquí reúne a la prensa. Pero ella citó. Claro. O sea, su equipo. Y ahí es cuando como que el caso realmente explota, porque y es le como dio que se da por confirmado. a una cosa que estaba en off, o sea, que no tenía fuente ni nada, era una... Y sigue no teniendo fuente, aunque le están tratando de subir la fuente de la filtración. ¿Cómo no? ¿Quién lo dijo? Pero claro, está hiper mega confirmado por la propia y por la universidad. A lo que digo, ¿cómo se supo esto? Claro. Entonces, ayer en la entrevista en el Mercurio, a Marcela Cubillos, el periodista Gabriel Pardo, le hace la pregunta que todos suponían o que están rumoreando, cuchicheando en los pasillos. Le pregunta, el exdiputado Giovanni Calderón puso la sospecha de la filtración de su sueldo, entre otros, en Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de San Sebastián. ¿Por qué él? Porque es el marido de Daniela Peñalosa, que es la ex alcaldesa de Las Condes, que fue defenestrada su candidatura por la candidatura de Cubillos. Y él trabaja en la Universidad de San Sebastián en la Facultad de Economía. Él es decano de Economía. Entonces ella dice, no sé, deja la duda. Pero igual, al menos extraño que todos los políticos y expolíticos que trabajan ahí sea el mío el único sueldo que se filtró. ¿Y aquí voy con esto? Esto yo reporté el viernes y empezó a provocar un poquito de rabia, no un poquito, harta rabia en Chile Vamos, cuando Guillermo Ramírez dice, tiene que aclarar, y ella le responde con 8 metralletas, ya averigua los sueldos de los UDI que trabajan en universidades privadas. Porque ahí no solo en la Universidad los del desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya empieza que la UDI se empieza a molestar con Marcela Cubillos porque dice, bueno, está hasta el octubrismo, Toá, Boric, el hermano Boric, el perro Boric, todo, pero se había circunscrito a ese mundo. Y de ahí salta al otro lado. Y dice, y sugiere, o por lo menos le da a Paulo, a esta idea de que viene del propio lado. Que fuego interno. Yo conversé con el entorno cercano a Weber, ¿ya? A ver, y de la universidad también. Me dicen que estos sueldos, a ver, nosotros ¿hace cuánto que trabajamos juntos? ¿Hace 8 o 9 años? Como 10 casi. Ya. Yo no sé tu sueldo ni tú sabes el mío. Pero he tratado de averiguar. Yo también. Y es difícil llegar a la información. Es que no me dan tantos ceros para hacerme una idea. Oye, no, pero a lo que voy yo, es que si yo quisiera averiguarlo, ¿ya? Tu sueldo me costaría. Sí, pues. Sobre todo en estos sueldos que son rol privado. Para explicar a la gente, rol privado son los sueldos más altos, que solo lo sabe un grupo chico. Claro, no está en el momento, sobre todo porque Alejandro Weber no es superior jerárquico de Marcela Cubillos, porque ella está en la Facultad de Derecho, porque el decano sí sabe los sueldos de su gente. Claro, exacto. Pero no sabe el de la facultad al lado. Espérate, hoy día nos enteramos ni que el presidente, Alejandro Pérez, en la entrevista que da en el Mercurio, a Valentina González dice... Esto, por el monto del sueldo de Cubillos, no lo vio el protocolo regular, que es una comisión que se instala dentro de la facultad. Claro, y que evalúa la escala de salarios de la universidad, la escala de planta. Esa comisión evalúa si contratan o no contratan a una persona. Y por fin responde la pregunta que venimos haciendo desde que se supo lo del sueldo. ¿Quién fijó el sueldo y por qué? El por qué ya lo han respondido, que era un rostro, que le hacía muy bien a la facultad, que era una académica, académica con vida política, vida pública, etcétera. Pero ahora nos enteramos que ¿quién le fijó el sueldo? Y Alejandro Pérez dice,
se lo fijó, como este protocolo no se cumplió, pero el monto del sueldo se lo fijó Luis Cordero, que era presidente del directorio. Él dice. Agrega además Pérez... Que no es el ministro de Justicia. No. Se llama igual, pero que no. además falleció, entonces además murió en no julio. puede responder nada ahora. Es fundador y era presidente de la Junta Directiva de la Y universidad. militante de la Y fundador UDI, de la UDI. histórico. Una serie. Y Alejandro Pérez dice, agrega, mire, ella, excelente profesional, no tengo nada, pero yo que trabajé en el mundo empresarial, dice, siempre me he fijado en la disparidad de los sueldos porque provocan ruido al interior de las organizaciones. Claro. Entonces, dice, si fuese por mí, yo habría dejado que se fuera porque le subieron el sueldo de 3.017.000 cuando ella dijo que tenía una oferta en nuestra universidad. Claro. Entonces, si, dice Alejandro Pérez, que es el actual presidente, dice, si fuese por mí, yo no la habría retenido. O Que sea, muchas veces las empresas, cuando están sometidas a la grúa, pues te van a levantar un talento, muchas veces dejan ir porque efectivamente la escala de remuneración se desboca. Se descuadra, desbalance, claro. dice Pérez, desbalance. Bueno, al punto Ya. que en la entrevista que da en el DF, porque también da una entrevista en el DF, dice, el caso de Marcela Cubillo en la estructura de renta de la universidad se salió completamente del esquema. Claro. Claro, entonces esa es la crítica. Fue rentable, de hecho es la palabra que ocupa Alejandro, Claro. pero si esto fuera un negocio, fue rentable el sueldo, pero nos provocó un descalabro desde el punto de vista de la política Ya, de y remuneración. para terminar esa es mi la idea, argumentación. claro, Ya. los sueldos de la gente, estos sueldos altos los saben muy pocas personas, de las consultoras que ofrecen el servicio de rol privado y los pocos académicos de la universidad, porque por algo... Ah, claro, porque el rol privado, para Sí. explicarlo, la compañía, cualquiera, paga un rol privado, manda una lista de las Claro. personas a las que vas a meter el rol Que privado. son pocas. Y se pagan por fuera de la estructura de la empresa. Exactamente. Cuando tú estás en rol privado te llega un cheque de una empresa, ¿no? Una consultora, en una general. consultora que vende un Pero que vende es como una servicio. lista confidencial. Es una lista Confidencial. confidencial. Sí. Ya. Sí. O tú puedes saber que hay gente que está en la lista. Es tan confidencial que no deberías saberla, pero puedes saber que hay gente que está en rol privado, pero nunca vas a saber porque la estructura de personal de la compañía no Ahora, tiene el dato. alguien- no lo tiene. Alguien le filtró al mostrador el sueldo porque era bien preciso. Sí, claro. Porque Marcela Cuello dijo, no, yo no ganaba eso. Ahora, yo no puedo confirmar que estuviera en un rol privado, pero todo indica que si es así de Claro. raro, No, y además todo como lo indica dice Alejandro Pérez. Todo indica porque, como dice Alejandro Pérez, claro, dice, esto no estaba dentro de los protocolos de la Claro. universidad, esto fue aparte, esto lo decidió el presidente del directorio, por Claro. su cuenta. ¿Mm? Curioso. Ya, pero esto ha tenido Ya, pero bueno. implicancias por dos lados. Uno como en lo jurídico, regulatorio, por decirlo de alguna manera, porque por un lado ya, la Cámara de Diputados de comisión investigadora sobre Ya. este caso, ¿no es cierto? Después, la Superintendencia de Investigación de Educación Superior Pidió- está investigando, está pidió pidiendo, antecedentes. tiene la universidad hasta el martes para entregar ¿Hasta el todos los martes? antecedentes. Porque le dio 5 días, sí. Claro, tiene que entregar los antecedentes ¿Ya? el martes porque lo que dicen en la Superintendencia de Educación Superior es que hay dos cosas. Uno, que todas las universidades, estén adscritas o no a gratuidad, lo que sean, tienen que tener una planta de remuneraciones y de contrataciones y que los sueldos tienen que ajustarse a esa estructura que ellos mismos se han dado. Y entonces acá apareciera, lo está diciendo el propio fundador de la Universidad, Alejandro Pérez, claro, se salía de ese esquema. Pero también apareció acá otro elemento, que es, no sé si ustedes vieron, Teresa Marinovich, Sí. ex convencional constituyente, Claro. que sale diciendo al comienzo de la semana que en los constituyentes, en la primera convención, la Universidad San Sebastián, según ella dice, le habría pagado una serie de exconvencionales para que hicieran campaña por el rechazo. Le ofrecían con un contrato de 2,5 millones Claro, para hacer campaña. para hacer- Porque Y lo único ahí- que podían hacer esos convencionales era hacer clases en universidades. No, tenían... Claro, pero lo que está diciendo es que le Digo, no, estaban pagando... en la regla general, ¿ah? Le decían, usted no Claro, puede pero trabajar... Esto yo es entiendo que es distinto. después. Esto es distinto, es para que hagan Claro. campaña por el rechazo. Entonces, es una declaración gravísima y la Superintendencia de Educación Superior dice, bueno, nosotros eso tenemos que investigarlo porque es una aseveración muy grave. O sea, Entonces, es tan grave que sería un delito. exactamente. Ya, entonces está eso por un lado y Es un delito, también la perdona, porque no se puede Fiscalía financiar la política de esa manera, digamos, ¿no? y las universidades no pueden utilizar esas plata, Pa- sean privadas, Eso, públicas, o sea, lo que sea, como no, sea. no está dentro de su giro. Y tenemos la Fiscalía que abrió una investigación ante la denuncia que hacen los diputados del Partido Socialista, Daniel Menucheri y Daniel Echegaray. Claro, Entonces, esa es la otra arista. esa es una parte. Y lo otro es cómo ha desordenado. O sea,
sobre todo a la derecha, el nivel de desorden que ha producido esta situación. ¿Qué es lo que dice, el Quique? Pero, Sí. espérate, mira, te hago el consolidado. 23 de noviembre, el 14 de noviembre del 2023 parte todo este cagüín para la derecha pésima con la revelación de los audios de Hermosilla. Con El la año pasado. abogada Leonardo Villalobos y Sauer. Sí. De ahí se activa, nosotros presumíamos que estos audios iban a traer, como siempre, más conversaciones y Hermosilla claramente era un militante del barrio de la derecha. Y de ahí viene todo, se agrava estos audios, se empiezan a conocer los audios. El 21 de julio, como te decía, Javier Macaya, otro problema más, que el papá Claro. que salía a la cárcel, que el 11 de septiembre se conoce la intervención de Chadwick ante la Comisión del Mercado Financiero y el 21-22 de septiembre en los 17 millones de... Entonces, si uno hace el consolidado de esto, o sea, la izquierda se podría haber ido de vacaciones hasta hoy día y no ha tenido nada, Fundación Chao, caso convenio, y la derecha ha estado metida con los temas que más pueden perjudicar a la política y en particular a ese sector, que es plata, mucha plata. El caso audio era una hemorragia de millones que iban, venían. Claro. Abusos, abusos. Tercero, una justicia que perdona a los ricos. Y en el caso Cuellos también un sueldo que es desorbitado para cualquier chileno común y corriente, como muestra la inculta, más allá si esté bien ha habido el sueldo o no. Estoy diciendo las percepciones públicas. Entonces, por lo pronto, la derecha tiene un problema interno grave porque cada de estas situaciones provoca más encontrones. Hoy día tenemos a una UDI molesta, muy molesta con Cubillos por todo lo que ha pasado. Muy molesta. Evelyn Matei tiene que salir al ruedo. El viernes no el lo viernes hace fue bien. el carnaval del... Claro, primero dice que no va a hablar, segundo habla, es culpa a Cubillos con un ejemplo de futbolista, después llama a un punto de prensa, no, pone un X en la tarde y por después cuánto un punto pone de un punto de prensa diciendo que la libertad, No, pero no, había que tener no solo la responsabilidad. libertad, que Ya. el argumento que ha defendido Marcela Cubillo es la libertad, y ella dice Ya. sí, la libertad, pero la libertad tiene que ir acompañada de otras cosas. ¿El sueldo de Marcela Cubillo afecta la imagen de Matei? Sí, Sí. afecta la imagen de Matei. Y ¿Lo de todo- Chadwick y todo el afecta a la sector. UDI? Sí, afecta a la UDI. Ya, pero además revela, me parece, o sea, todo lo que tú estás describiendo va revelando cada vez más el nivel de desorden, como de falta de liderazgo que hay en la derecha, porque tú dices, la UDI está muy molesta con las declaraciones de Marcela Cubillo, sobre todo cuando dice vayan a ver los sueldos Sí, de po. las otras, pero no toda la UDI. Hay gente en la UDI y en Chile Vamos que también dice ¿por qué Guillermo Ramírez criticó a Marcela Cubillo? Porque Se no le mete, prestó. se mete en este... Claro. Exactamente. Ya, pero todo eso te Por- provoca conflicto. Por eso. Los que están en contra, a favor, porque todo apasionado además. Y cada dardo de Marcela Cubillos tiene nombre y apellido dentro de la UDI. Cuando dice, vayan a universidades privadas, se lo está tirando con nombre y apellido a alguien. Cuando el entorno de ella dice, esto lo filtró Weber, porque el Mario Belloso. O sea, es todo en el corazón Esto de la va a UDI. meterse en el, O sea, meterse en el mundo, en del mundo de en ellos. los lotes de la UDI. Ya, y en el canibalismo que tradicionalmente como que se ha hablado que tiene la derecha, pero esto ya es llevado como... Está sobregirado, está dando vuelta al marcador. Sí, Porque pues. Entonces empieza a crearse una división en torno de Cubillos, que es una división más profunda en torno de proyectos de derechas que hay de aquí en adelante. Bueno, Y eso es lo que agrégale- dijo Evelyn Matei. ¿Cómo? Eso es lo que dijo Evelyn terminó Matei. diciendo En Evelyn Matei. la tercera vez que habla el viernes dice, nosotros tenemos proyectos distintos. Claro, cuando le No preguntan somos- si apoya Claro. o no apoya Se a Marcela apoya a Cubillo. Marcela. Pero yo De reporteando... hecho, no he hecho campaña con ella, no la voy a hacer porque creo que tenemos proyectos políticos distintos. Claro, yo reporteando para el Clinic lo de Marcela Cubillo, me sale la Porque UDI. es un perfil el Kike. Claro, me sale la UDI y me dicen, bueno, pero es que ella se ha rodeado de puro Bópoli. ¿Quién? Evelyn Matei. Evelyn En el Matei. entorno, Ya. entonces nos ha venido a tocar las puertas. O sea, ¿Por qué? Por Juan Luis Osa, por eso. claro, por porque ese aquí lo mundo, que ¿no? hay de trasfondo... Blumel. Claro, aquí de trasfondo hay un plan de Marcela Cubillo y su entorno, que son UDIs, de esperar que uno de los candidatos presidenciales caiga y ella irrumpir en el próximo escenario presidencial. Eso ella lo desmiente totalmente. Pero más allá de eso, yo creo que hay un proyecto que tiene que ver, en la entrevista que da el viernes en El Mercurio, la Marcela Cubillos dice, yo veo cuando está hablando de Guillermo Ramírez y sus declaraciones, dice, yo veo una derecha
con complejos. Y yo no soy de esa derecha con complejos. Y se le ha dicho a todos los con que complejos son... con respecto a, me imagino que está hablando lo mismo que habló acá en este estudio cuando Claro. la entrevistó Ramón Cuando la Ulloa, entrevistó Ramón. Sí, con complejos con ganar plata, con complejos con respecto a la libertad, porque ella llevó toda esta discusión sobre su sueldo a una discusión sobre la libertad. Claro. Libertad de las distintas instituciones privadas para fijarse la política de sueldo que quieran y tantas otras cosas. Ahora, ella hasta con Sorna dijo eso. Hasta con Sorna dijo, aquí, mire, lo que piensen otras personas de derecha respecto a la libertad, que no creen tanto en la libertad como yo, bueno, pues el problema de ellos. Es digamos. la historia de la derechita cobarde. Pero ahí aflora la gran discusión que hay en la derecha ahora, que esto es... que siempre está la tensión en la derecha, esa paz armada dentro de los partidos y entre los partidos, y ahora con estas cosas chicas aflora inmediatamente los que están por esta vía, la derechita cobarde, un militante de la UDI me da risa, me dice, Marcela me ve como un yogur light. ¿Ah? Ahora, mira la encuesta Pulso Ciudadano, perdona. ¿Cuánta gente, qué porcentaje apoya que tenga ese sueldo de 17 millones? 18%. Y 60% está en contra. Como 1 millón por punto porcentual. Agrégale otra cosa más, que es un problema para la UDI, pero también otra astilla del caso Hermosilla, que es que la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, dice el jueves, si no me equivoco, El viernes. El viernes, dice, sí, Andrés Chadwick va a ser citado a aclarar, y sí, va a ser citado a aclarar probablemente en calidad de imputado. Era algo que la fiscal podría no haber dicho. Claro, y le preguntan... Pero decide decirlo. Y le preguntan, ¿por qué caso? Por patio... los terrenos para la construcción de un Grupo determinado Patio, proyecto. Grupo Patio Plaza que, capital de Grupo Patio. Claro, Grupo Patio que quería apurar unos permisos. Exacto. Hermosilla intercede ante el Ministerio de Vivienda. Hermosilla era el abogado de los Jalaf, que era el Grupo Patio. Esa es la relación. Y ahí... ¿Y en eso estaría Andrés Chadwick? Eso es lo que... Claro. Porque Felipe Ward, este es el caso también que involucra a Felipe Ward, porque él era ministro de Vivienda en esa época y se supone que hay presiones para apurar los permisos. Lo que él dice es que se estaban tratando de apurar los permisos de un montón de proyectos que estaban... y que habría, pero el Ceremi del momento dice que fue presionado para aprobar este proyecto. Parque Capital se llama el proyecto. Eso, Parque Capital. Felipe Ward, que era un vicerrector de la Universidad de Santiago, de la Universidad de San Sebastián también, ¿no? O sea, es un enredo, Sí, pues. pero es otra esquina más del caso Hermosilla. Claro, o sea, que se enreda más para Chadwick. Y si empiezan a hurguetear todo, van a decir, empecemos a investigar las relaciones que tiene la UDI con las universidades, empiezan a hurguetear, y eso es lo que activó Marcela Cubillo, porque mandó el mensaje derechito a la Universidad del Desarrollo, que era de Lavín, de los Silva, todo un mundo UDI ahí, y manda el mensaje a la Universidad de San Sebastián, a ver, mande toda la lista, pega a la Ramírez a toda la lista de los UDI que están ahí. Claro, ese es el foco. Claro. Ahora, en el caso de Andrés Chadwick, porque esta semana Andrés Chadwick, ya la fiscal dice que va a declarar en calidad de imputado, no de testigo, y también él renuncia a ser presidente de la Junta Directiva de la Universidad de San Sebastián, cosa por lo de la acusación constitucional. Pero, entonces, de alguna manera habla con más acciones. Hasta ahora Andrés Chadwick hablaba a través de su comunicado, habla con ciertas acciones, como la renuncia a esto, pero... El caso de Marcela Cubillo, el sueldo de Marcela Cubillo, ¿hubiera terminado saliendo igual si Andrés Chadwick hace... una pregunta que no tenemos una respuesta, pero quiero especular un poco sobre... Si Andrés Chadwick hubiera hablado antes, o si la universidad hubiera hablado antes, ¿hubiéramos terminado hablando del sueldo de Marcela Cubillo? Es que no sé si están relacionados. Pueden estarlo, no sé. O sea, la ligación es por Yo la creo que Universidad de sí, San Sebastián. porque el ojo está puesto en la Universidad de San Sebastián por Andrés Chadwick. Claro, pero no, exacto, pero no además, porque una cosa se siga de la otra. Claro. En el reporteo que hice yo, todos me mencionaron UDI, no UDI, de gente que sabe que el que estaba detrás de esta candidatura presidencial futura, posible, potencial de Marcela Cubillo es Andrés Chadwick. Marcela Cubillo fue ayudante de Andrés Chadwick en Derecho en la Católica. Entonces tienen una relación muy permanente. Cercanos, claro, son entonces, muy cercanos. Claro, si uno va... ¿Qué querían? ¿Torpedear la candidatura de Cubillos, el que filtró? Porque el que filtra no filtra por bondad, por algo que quizás no sea, que las cosas se sepan. Quizás sea envidia profesional. Porque ella vale tanto más que yo. Sí, pues las filtraciones siempre tienen una motivación. Siempre tienen una motivación y generalmente es puria. A veces... Sí, generalmente. Sí. Entonces... Claro. Es algún interés. Pero nunca me había hecho esa pregunta que hace la Angélica, que es cierta. O sea, aquí pretendían votar a Cubillo, llevarse a Cubillo y Chadwick. Si es dentro de la universidad donde salió la filtración, era
pegarse un tiro en los pies, porque la universidad ha estado bien espoloniada el último rato. O sea, Claro. yo creo que los alumnos han sido bien pasivos respecto de esto. Alguien que tiene cariño por ese proyecto universitario no filtra esto. Y no está feliz con lo que está ocurriendo. Pero para porque es reivindicar mucho también peor. nuestra propia profesión. Está bien, alguien filtra, pero también porque había un periodista preguntando. ¿Y por qué el periodista estaba interesado en los sueldos y en las cosas que están pasando en la Universidad de San Sebastián? Porque ha lo que quedado... yo creo que es probable, si Marcela Cubillos hubiera trabajado con ese mismo sueldo en la universidad whatever, ¿hubiera sido tan noticioso? Claro. Depende. Si Probablemente el no. desarrollo, sí. Pues. Porque aquí la sospecha máxima que se trata de instalar es si le pagaron, si hay platas políticas acá metidas entre medio. Ya, Ese es el ponle, tema pero de fondo. ponle la Universidad del Desarrollo. Ponle que haya sido la Universidad del Desarrollo. ¿Hubiera sido el mismo escándalo? No, yo creo que no. No sé, si iban por Cubillo, hubiera sido en la Universidad de la Cochihuahua, igual hubiera sido el Yo escándalo. creo que esto prende, efectivamente, que es lo primero que uno podía pensar el lunes cuando te enteraste de esto, es que esto tenía que ver con Chato y con la Universidad de San Sebastián. Claro, con eso. con las redes. Y con las peleas intestinas a la derecha, porque Teresa Marino, yo vi un video de la fundación que tiene Teresa Marino, donde se expone todo el tiempo que era imposible que ella ganara esa plata, porque ella, en el mismo momento que ganaba ese dinero, era constituyente y participaba en las cosas. Entonces dice, ¿cómo? Teresa Marino le dice, ¿cómo? La Universidad de Sebastián, no, más que cómo. ¿Por qué la Universidad de Sebastián le paga a un profesor part-time ese sueldo? Pero es que ¿Qué eso era razón después hay? de que es constituyente, entiendo. Ah. Entiendo que ella empieza a recibir ese sueldo después de que es constituyente, ¿o Yo no? entiendo que- el aumento de sueldo puede ser que sea después. ¿sí? Espérame, te lo digo al tiro. No, está entre mis claro, recortes, porque- ¿viste que mis recortes valen? Porque Alejandro Pérez dice que empieza Comienzo el en 2020, 2022. pero ahí con 3 millones y medio. No, dice a fines de 2021, comienzo el 2022. Marcela Cubillos dice que tiene una oferta y ahí deciden hacer el proceso para subirle el sueldo. O sea, inicios del 2022. 22. Eso es lo que dice Alejandro Pérez. ¿Sí? ¿Mm? Estaba terminando la convención. Claro. Claro. Pero antes ganaba 3 millones y medio, que eran, o sea, harta plata, pero normal. Pero porque los convencionales, eso es lo que tú decías, Sí, podían podían hacer hacer clases, clases. podían mantener sus clases, Creo era que lo que podían es hacer. lo único que podían hacer. Creo que sí. Claro, pero aquí, insisto, lo que van todos ahora es a tratar de dilucidar si esto era un sobresueldo político. Claro, Porque esa más es la allá, sospecha. Manucheri y Chicardini no están preocupados por la calidad de los sueldos No. de los académicos en Chile, nada, y no estoy criticando, estoy diciendo que aquí el foco está ahí. Y de la izquierda es pegarle a la derecha justo antes de la elección de octubre, recordando a cada rato que ella gana 17 millones, que ustedes ganan, los profesores ganan 600 lucas, que como alguien gana 17 millones, y eso es como una teleserie típica, ricos malos, pobres buenos. ¿Qué es lo que provoca que esto sea un escándalo más grande, digamos? Que es Claro. la indignación por la plata. Y es donde se equivoca Matei cuando habla de los futbolistas. Claro. Porque yo no conozco a nadie que se indigne, o muy poca gente se indigna, porque Alexis Sánchez gana un sueldo multimillonario. Porque nadie pone en duda el mérito y nadie pone Claro. en duda Y además, el ascenso Que extraordinario no que socialmente fue por implica, sus digamos. redes sociales, sino que Claro, porque porque tiene mérito y porque tiene esfuerzo. talento. y en un mundo donde el benchmark es de esos sueldos. Además, O sea, hay 200 jugadores claro, de están elite compitiendo que con unas personas de los mismos que ganan- sueldos. o Si mucho más. o que ganan más. Acá Aquí el asunto es que no hay académico que te diga que Alejandro gana Pérez eso. dice que es una situación única. Era por La lejos única, la de mejor. esa universidad, la única. Claro, no haciendo juicio de valor. Objetivamente era la mejor académica pagada en Chile, yo creo que en años. ¿Mm? Y lo otro, que me lo planteó también una persona esta semana, ojo con demonizar el tema de la política, de los políticos en la universidad. Porque la gente que está en la política, en el servicio público, también tiene que tener algún trabajo posterior. Y ha sido históricamente así. No, y no Y solo lo- eso, para un alumno también pues, es interesante tener Totalmente. clases, así Además- como con una persona que tiene un doctorado, con alguien que vivió la experiencia de estar en una convención Totalmente. o ser ministro de o algo. ser ministro o de gobernar. Es Claro, interesante totalmente desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de la gente que se dedica a la política. La gente que se dedica a la política tiene que tener... ¿Qué es lo que queremos? Nos molesta que vayan al mundo privado, ¿cierto? No, y Es nos complicado. Y nos molesta por conflicto de interés. Y nos molesta la ignorancia de muchos. También. Mm. Entonces, ¿dónde puede trabajar la gente que se dedica a la política después? Si es que si no quiere volver a la política, puede trabajar en cualquier cosa. Claro, porque Pero ¿dónde antes- queremos que trabaje la gente que está en la política? No, yo estoy de Después acuerdo. estar en la Porque se política. volvió... Se iban a las empresas, se volvió complicado. Está mal, porque hay conflicto de interés. Complicado. Después los gremios. También. El gremio pues. empresarial también se volvió complicado. Entonces, las universidades, que siempre han sido un lugar que recibe a políticos que han salido de la escena política, pero esto se volvió más masivo. Y tiene que Claro. ser así. Entonces, ahora, puede haber abuso,
puede haber una cosa extraña, puede haber una cosa arbitraria, pero tampoco se puede demonizar al total de las personas, digamos. Eso es lo que digo. Te agrego una cosa, que este caso, como el sueldo no tiene relación con los otros sueldos que se dan en el mundo académico, claro, ha generado mucha molestia, mucha conversación, precisamente como en la élite intelectual de este país, que son las personas que de alguna manera tienen más columnas, más tribunas, es gente que habla mucho, entonces por eso también el caso tiene tanto despliegue. Sí, Porque genera indignación también en un sector que tiene mucha voz. Y también mucha envidia, como por todo. eso, porque dicen, Mucho pero como si ego. esto no tiene Claro. nada que ver con lo que yo veo. Ahora yo coincido total con lo que dice Ivana, o sea, las universidades tienen que tratar de vincularse con el mundo público, que es la política, y viceversa. Y esto se tratan de demonizar. Es lo mismo que pasó con el caso convenios, que empezaron, no, es que todas las fundas... No, pues, si el No mundo son todas las civil, la fundaciones, sociedad civil... claro. Aporta y por unos pocos, entonces en este caso ni siquiera porque el caso fundación es delito investigado, en este caso hasta ahora lo que tenemos es una conversación sobre la pertinencia o no pertinencia de recibir 17 millones de pesos mensuales, y si no hay delito, si no hay platas políticas involucradas, bueno, la Universidad de San Sebastián tendrá que hacerse cargo con sus alumnos de explicar este sueldo, que era bastante más alto que todo. Y con sus profesores. ¿no? Pero- Claro. Mira el tiro largo que empezamos en el caso un factoring, una corredora de seguro, pasamos ya a cómo funciona, al Poder Judicial, y ya vamos en las universidades. Claro, O sea, pero todo realmente esto- este caso va... Ahora, todo esto pasa por la indignación ciudadana, la que provoca la desfachatez del audio de Hermosilla, la que provoca incluso la defensa de Marcela Cubillo en el asunto. Se provoca una cierta indignación, pero mantiene a la política profesional dando vueltas en círculo en torno a temas que no son los más relevantes. Los más relevantes son, o están muy dramáticamente demostrados en Puente Alto esta semana. Hablemos de seguridad al regreso. Dale. Con Quique Mojica en la mesa de análisis de hoy. El tema de la seguridad, bueno, tuvo esta expresión obscena en Puente Alto, una cuestión absolutamente fuera de todos los márgenes, pero se mezcla con la polémica de toda la semana por los homicidios y termina con la renuncia del general Yáñez el viernes pasado. Claro, termina con la renuncia del general Yáñez y también con la amenaza que hace el Partido Republicano de, como si nos faltaran acusaciones constitucionales en este momento en el Congreso, de acusar constitucionalmente a la ministra de Interior, Carolina Toá, que Es había... como una especie de ultimátum. Si Sí, en 72 72 horas esto no se resuelve. Te agrego algo, los republicanos ya están redactando, han estado todo el fin de semana redactando la acusación Sí, porque constitucional. no creo que estén realmente esperando que el presidente vaya a pedirle la renuncia. O sea, a yo Carolina creo que no Toá. tienen ninguna duda de que el presidente no le va a pedir la renuncia cuando ellos lo ordenan. El Pero- presidente está en otra, ¿eh? El presidente se va a México hoy día, hay cadena nacional esta noche a las 21 ley por de el presupuesto, sí. que tiene que entrar mañana. O sea, Exacto. el presidente Entra está mañana como, en la tarde viene en la llegando Cámara. de la Asamblea General donde estuvo prácticamente toda la semana. Ha estado como fuera de la discusión, pero para la ministra del Interior, la semana partió con esta polémica en que ella dijo que los homicidios durante el fin de semana largo, ¿cómo fue la declaración? Que la cifra Dijo, era- que era una cifra era como normal respecto- comparable a lo de otros comparable a fines de otros fines de semana. Pero lo que pasa es que le quitaron la parte de abajo de la frase, que ella decía que había vida humana en la parte de adelante, que había que preocuparse porque había gente que se moría, y después dijo eso, claro, y la editaron en cierto sentido, pero la frase quedó dando vuelta y provocó Varias explicaciones. potencial acusación constitucional. ¿Ah? Sí, porque Los es lo que republicanos, estamos, claro. es lo que estamos contando a los Claro, republicanos. Claro. claro. Porque ¿cuál es la apuesta de los republicanos con esto? Que mientras todo el resto del sistema político está hablando de el sueldo de Marcela Cubillo, de las acusaciones constitucionales al los Poder jueces. Judicial, ellos van a estar hablando de seguridad las próximas 3 semanas que vienen. Justo Antes de la elección. y que se votaría esta acusación constitucional una semana O sea, antes, si se días antes de presenta- las elecciones. Claro, si se presenta mañana. Ahora, lo que yo veo más peligroso, me decía un ejercicio, porque está instalado en Chile que ha habido demasiados entrenadores de la selección, ¿no es cierto? Ya. Ya. Desde el 2016 al 2024 ha habido 5 directores técnicos. Pizzi, Rueda, Lazarte, Berizzo, Gareca, o sea, crisis del fútbol chileno, y caen los técnicos porque No hay la resultado. selección le va mal, la opinión pública está mosqueada, todo. El 2015 al 2024 hemos tenido 5 jefes de carabineros, igual que entrenadores de fútbol. Y ninguno ha podido terminar su periodo. Villalobos, Soto, Rosa, Yañez y ahora Araya. Mirá la comparación que te mandaste. Sí, yo no sabía, me sorprendiste. Pues yo digo, cuando Sí. está la sensación ambiente que hay demasiado entrenador porque el fútbol chileno está en crisis, por eso hay 5 y no uno como estuvo Bielsa y Sampaoli.
Bueno, acá hay algo más de fondo de toda Algo esta pasa crisis. que los directores carabineros terminan reventando el fusible. Es muy re grave, uno, eso, y dos, que eso coincida con la crisis del Poder Judicial, porque el crimen organizado crece en la medida, y eso está comprobado y en literatura comparada, crece en la medida que las instituciones son débiles. Bueno, y el general director de Carabineros, que acaba de renunciar, el general Ricardo Yáñez, termina renunciando porque va a ser formalizado el martes por una justicia que tiene bastante baja aprobación en este momento, mientras que Carabineros tiene un alto nivel de adhesión. Entonces eso también enreda esta salida. Y por el lado del Poder Legislativo está en una cruzada contra el Poder Judicial con 3 ministros acusados constitucionalmente. O sea, digo, si hay que instalar algo ahora en Chile, instalar una empresa de crimen organizado. ¿Por qué? Porque claro, está todo dado. Está todo dado, todas las condiciones dadas. Sí, es patético, es triste. La política, como decías tú, preocupada de cuestiones endogámicas, bien ordinarias, que si me filtraste, no me filtraste, cuánta plata ganáis, este otro. Y lo que está ocurriendo es lo que está pasando en Puente Alto. Que O sea, hay... lo de Puente Alto es escandaloso en tantos niveles que no... Y pasó el día siguiente en la granja. Al El día tipo con siguiente pasó en la pistola granja. buscando a otro para rematarlo dentro del consultorio. Hay 50 personas. 3 había. millones de baleados anoche. Aquí. Y el incendio claro. en Meix también es porque reventaron un cajero cajero automático. automático, un incendio que todavía no ha podido ser controlado, por lo menos hasta hace un rato. Pero que yo creo que el Kiki pone el punto en un asunto que es importante. ¿Y la política respondiendo con qué? ¿Con acusaciones constitucionales? ¿Eso es lo que puede ofrecer la política hoy día? Claro. ¿Acusaciones constitucionales? O sea, como la política como sin mucho músculo, ¿no? O sea, la Sin- política... sin repertorio. Claro. Porque la Herramienta. política debería estar discutiendo hoy día una cuestión que yo consideraba una mala idea y que ahora considero una factible idea, que es que los CEFAM de las poblaciones más peligrosas estén custodiadas por militares. Infraestructura crítica, Se lo súper crítica. pregunté, inspirado precisamente en tu idea, se lo pregunté a Iván Flores, presidente de la Comisión ¿Ya? de ¿Qué Seguridad te del Senado, dijo que estaba totalmente de acuerdo con eso, pero dijo dio una respuesta descorazonada, porque yo noté su propia decepción. A propósito de que viene el ministro Luis Cordero, del pacto que tiene que haber para hacer las cárceles, dijo, antes de las elecciones es imposible. Antes de las elecciones es imposible. ¿Cómo la política profesional no va a tener un mejor destino, un mejor desempeño que estar preocupado solo del evento electoral? Increíble, una Es vergüenza. increíble, para una cuestión que más o menos se Y cae además maduro. que digamos. te agrego está, algo, ya. volviendo a la encuesta Pulso Ciudadano con que partimos hablando, cuando dicen, o sea, la tesis de nosotros cuando dicen 40% del caso afecta al gobierno, y el que dice, bueno, es que tal vez están pensando en el Estado o en el sistema político. En el fondo acá los políticos se salvan todos juntos o no se salva ninguno en este Estado, porque la gente no está haciendo tantas distinciones. Ah, no, es que mira, este es del partido, no sé qué, dicen los políticos. Uy, así ha pasado en países donde como que la democracia ha perdido fuerza. Es como, los políticos no sirven para nada, da lo mismo de qué partido. Frente a estos problemas tan grandes que tenemos nosotros como sociedad, que es que están matando gente, están arrinconando un CEFAM. Oye, fíjate que yo le... Secuestrándolo. Secuestrando un CEFAM, Literalmente le impiden no secuestrándolo. atender, no O sea, cumplir con su estuvo función. 2 días sin atender. Ya, eso. Después de la No, yo balacera. le contaba a Iván en la semana que por diversas razones tengo un WhatsApp, un grupo de WhatsApp con gente que vive en Bajos de Mena, emprendedores que están haciendo una cuestión bien entretenida. Y la verdad que leí el día que ocurrió el grito agobiante de las personas que vivían allá pidiendo paz, pidiendo paz. Una decía, ¿te acuerdas? Decía, me siento en Gaza. O sea, balas van, balas vienen y se están tomando todas las calles, andan los tipos con metralletas. Leí en el Mercurio, hacen de chequeo, tú entras, tú no entras, tú eres desconocido, se andan con walkie-talkie. O sea, ya es control territorial. Claro, o sea, físico, oye, este compadre no digamos. lo conocemos y no que anden con temor por la policía, que es lo peor, andan temor con las otras bandas. Entonces, cada vez que hay un ajuste de cuenta, la gente empieza a sufrir porque van a venir los otros a responder. Claro, porque es una guerra. Estamos en el proceso de guerra, que es lo peor que puede pasar, porque en Colombia dicen que está todo más calmado porque ya ganó alguien la guerra. Entonces ahora cuando alguien gana la guerra, en estos casos, sobre todo el narcotráfico, se trata de calma para hacer tranquilo el negocio. Entonces ya ganamos, nos instalamos acá, como fue, porque cayó Pablo Escobar, porque el cartel de Cali salió con la autoridad para votar a Escobar y para quedarse con el negocio, o sea, aquí nadie es bueno. Entonces aquí estamos en el periodo de las guerras, en algún momento va a venir la paz y va a decir, listo, se acabó esto. Al contrario, se instalaron, se enquistaron con corrupción, Por ejemplo, con todo lo cuando que hablan hay de las escrito. denuncias, decía hay más o menos denuncias, también puede haber menos denuncias porque la gente no se está atreviendo a denunciar.
O sea, Claro. hay que mirar con mucha atención las Exacto. cifras, pero claramente está pasando algo que no habíamos vivido. O sea que en los últimos años estamos viendo una escalada del crimen y un tipo de crimen que no habíamos visto. Claro, y en esto hay una disociación muy... Porque yo entiendo, si vuelvo sobre el punto, yo entiendo que hay... Yo me subo a un taxi y el señor taxista está indignado por el sueldo de Marcelo Cuello, yo le encuentro razón en que se indigne. Pero eso pero probablemente si lo apretáis un poco, va a estar más indignado por lo de Puente Alto, va a estar más preocupado por lo de Puente Alto, más asustado. va a estar más asustado por lo claro. que le puede pasar a su familia Exacto. si él vive en un barrio parecido o que puede ver en riesgo. Y eso me parece que es una cuestión que la política tiene que... Oye, Y espérate, yo entiendo la mira, indignación de los sí. que consideran que no está pasando lo que debieran en seguridad, pero ¿en qué va a ayudar en eso? También que mañana renuncien, descabezar el Ministerio del Interior, o sea, sacar a la ministra Toa, al subsecretario Monsalve y al subsecretario Vergara, que igual tuvo una cuña bastante poco feliz esta semana, digámoslo, pero la cuña de la equidad territorial del delito. Sí. Pues, pero ¿de qué va a servir descabezar el Ministerio del Interior en este minuto? Yo creo ¿Va a que servir de las algo? autoridades no van a ser el primer gobierno que están absolutamente agobiados y sobrepasados por la delincuencia. O sea, en privado, no estoy hablando de esta autoridad, pues no lo he hablado el tema, pero con otros, de otro gobierno, en un momento, y eso que la delincuencia era mucho menor de la que ahora, te decían, la verdad que es tan grande el problema que uno no sabe si partir por, vamos a la educación, pero van a ser 15 años. Más cárceles, pero esta cuestión aumenta y el desparpajo de los delincuentes, la inteligencia que tienen, las empresas aceitadas que tienen, hacen que el Estado se vea famélico y desnutrido al lado del músculo que tienen. O sea, no estamos hablando de un grupo de patos malos que se junta a hacer portonazos. De hecho, esta semana 2 artículos del New York Times hacían ver la preocupación que hay en Estados Unidos por el Tren de Aragua. Joe Biden la consideró organización criminal transnacional. Llegaron a Manhattan, se instalaron ahí. Y los policías dijeron al tiro, o no para, viendo todo lo que ha pasado en el resto de América Latina, o paramos esto inmediato, ¿Al tiro y se instalaron, ¿sabes lo que hicieron? Instalaron una oficina en Bogotá, la policía de Nueva York, para conocer cómo funciona el Tren de Aragua. Una oficina en Bogotá. Se trasladaron policías, porque si no los paramos ahora, partieron con el robo de celulares y el robo con los scooters. Si se nos Igualito. conoció con eso, lo mismo, Igualito. es lo mismo. Vas a tener harto que conversar con el ministro Luis Cordero. Ministro de Justicia Luis Cordero que viene, y bueno, y a todo esto, aparte de eso, hay tantas otras cosas en las que acordar, cosas para la política. Por supuesto las pensiones, ya pero es un lugar común, pero después de lo que pasó en Taltal con la empresa Colbún, independientemente de quién tenga la culpa en el caso, vale la pena tener un acuerdo político amplio para hacer una reforma a la evaluación ambiental de los proyectos que sea rápida, eficiente y que dé certeza, ¿o no? Totalmente. Parece tener sentido que haya un acuerdo también en eso. Y vamos a hablar con José Ignacio Escobar, que es el gerente general de Colbún, más adelante acá en el programa. Pero en el siguiente bloque con Luis Cordero, con Angélica Bulnes y con Quique Mujica. Con el ministro de Justicia Luis Cordero aquí en Mesa Central. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Buenos días. Muy buen día. O casi buenos días. Estamos a punto de que sean buenas tardes. Al Oiga, mediodía. no sé si están buenos los días en la Corte Suprema. Después hablamos del fondo, pero dice acá el Mercurio que por segunda vez en el año una sala de la Corte Suprema no pudo sesionar por falta de titular, la sala cuarta, Sí. la cuarta, la sala laboral, Sí. el viernes pasado. ¿Qué pasa ahí? Es una situación especialmente compleja por lo siguiente. Nosotros estamos con vacantes de la Corte Suprema desde noviembre del año 2022, que fue cuando partió el ministro Guillermo Silva. Luego, en agosto del año pasado, se retiró la fiscal Lía Cabello. En octubre jubiló el ministro Haroldo Brito y en diciembre jubiló el ministro Jorge Dam. Ahora en octubre de este año se retira el ministro Fuentes. O sea, van a ser 4. Van a ser 4 más, Más el el fiscal, fiscal, que para estos efectos tiene el mismo tratamiento en el régimen de nombramiento. Entonces, la situación es especialmente compleja por las razones que son del todo conocido y por eso es tan relevante que los procesos de nombramiento se normalicen. El gobierno ha presentado ¿A qué llama usted que se normalicen? que avancen del modo en que se encuentran programados, la programación de la votación de la sala del Senado, tanto para las vacantes del ministro Guillermo Silva como para el ministro Haroldo Brito y la fiscal Lía Cabello, están programados en la sala del Senado el próximo martes. El martes de El esta martes semana. primero. Ya. Y el proceso es un proceso bastante largo. O sea, ahí debería resolverse por lo menos esas dos. Porque se supone que si va a votaciones hay acuerdo, ¿no? Esas dos más el fiscal judicial. Más el fiscal. Que para esto es relevante porque tiene tratamiento de estos efectos. Ahora, ¿por qué
es complejo no avanzar en esto, para que más o menos quienes están escuchándonos lo puedan entender. Hay dos dimensiones. Una, la que hace referencia al mercurio en la nota, es decir, la probabilidad que tengamos salas que no puedan operar, habitualmente suele suceder con la cuarta, es decir, de ahí se extraen los ministros para poder cubrir otras salas. La segunda, que es conveniente recordar que mientras no modifiquemos el sistema actual, que no es solo nombramiento, sino que la Corte Suprema tiene reunida función jurisdiccional y función administrativa, Claro. los ministros y ministras de la Corte Suprema, además de decidir casos, están dedicados a otro tipo de asuntos administrativos. Y lo tercero, que pasan a tener un rol mucho más protagónico, un tipo de juez transitorio que en general tiene mecanismos acotados, pero que pueden provocar efectos sistémicos complejos que son los abogados integrantes. Que son una anomalía, ¿no? Son una anomalía que hace muchísimos años en el país se quiere retirar, pero para que también tengamos órdenes de proporción. Nosotros tenemos 21 cargos en la Corte Suprema y 12 son nombramientos de abogados integrantes. Para que seamos simples, estos son ternas de la Corte Suprema que nombra el Ejecutivo. En el caso de la Corte Suprema, este Ejecutivo lo hizo y son 3 años. Y en el caso de Cortes de Apelaciones, nosotros tenemos 142 ministros y ministras de Corte de Apelaciones. Y tenemos un número sobre 130 abogados integrantes. Entonces, cuando usted no cubre las plazas regulares, la probabilidad de integración de abogados integrantes, que son jueces transitorios y que tienden a provocar distorsiones en los criterios que utiliza la Corte, son especialmente sensibles. Por eso, cuando me refiero que es necesario regularizar el sistema de nombramiento, tiene que ver con este tipo de aspectos. Ahora, además, estos 3 candidatos, disculpe Iván, son 3 jueces de carrera, llevan 30 años, ingresaron a Eso es lo que se vota en este martes. Lo que se vota en este martes, sí. El problema parece ser la dificultad del proceso, del proceso de acuerdo. Y en eso también es un problema de la política profesional, que no está siendo capaz de llegar a acuerdos razonables respecto a estos nombramientos, porque nombrar jueces ¿cómo va a ser tan difícil si son gente más o menos capacitada, digamos? Sí, pero lo que pasa es que hay 2 dimensiones en esto. La primera... Lo mismo se puede decir del cargo de Contralor, digamos. Sí, pero además podemos sumar varias otras cosas. La primera es que entre el año pasado y el Senado ha reunido o ha concentrado una gran cantidad de nombramientos. El Senado es la institución que, por definición constitucional, es la que participa en algunos conombramientos de autoridades o de cargos de dirección superior, esencialmente en instituciones autónomas. Entonces, el año pasado ya estuvo muy congestionado, había mucho retraso en los nombramientos para ministros y ministras del Tribunal Constitucional, que le correspondía a la Cámara y al Senado. La Defensoría de la Niñez también tuvimos también fue retraso. lento. Hay otro tipo de cargos que probablemente las personas no tienen en su radar, pero por ejemplo los jueces del Tribunal Ambiental se nombran mediante este mecanismo al cual se adiciona alta dirección pública. Ya. Y había muchos retrasos, el año pasado se regularizaron, pero ya para este año tenemos que nombrar 5 jueces. Entonces, Ya, eso es atochamiento. es atochamiento. ¿También es falta de acuerdo? Yo diría que tiene que ver con las dinámicas en las cuales se dan ciertas discusiones. El sistema institucional chileno para estos conombramientos requiere la participación de una comisión, mayoritariamente es la Comisión de Constitución, aunque no en todos los casos, y luego la ratificación de la sala. Eso tiende a generar más la carga legislativa que ha existido en torno a toda la agenda de seguridad, una intensidad que el Congreso no había tenido y particularmente el Senado durante mucho tiempo. Ahora, nosotros hemos dado razones para sostener del por qué es conveniente avanzar este nombramiento. La Corte Suprema más que nunca en estos momentos requiere recuperar normalidad y sobre todo garantizarle al país continuidad del servicio judicial. Claro, tiene 17 miembros ahora, contando los que faltan más la suspendía, y se va a jubilar otro, van a quedar con 16. Así es. O sea, entonces los riesgos a los cuales hace referencia, Claro. La probabilidad sigue siendo mayor y eso en algún momento puede dejar una situación muy difícil, y es que el Pleno quede sin acuerdo para tomar decisiones en determinado tipo de casos, y eso, por cierto, afecta a la continuidad del servicio judicial. Dicho eso, ¿por qué no rescatar un proyecto que ya está en tramitación de reforma de nombramiento e insistir o ir con un proyecto nuevo, que es lo que usted anunció para octubre? Por varias dimensiones. La primera es porque desde el año 91 nosotros tenemos iniciativas en materia de reforma al sistema de nombramiento. Y la primera iniciativa más conocida es la del exministro Cumplido. Si uno mira ese proyecto era la agenda de reforma de 30 años al Poder Judicial. ¿Y por qué yo he insistido tanto en rescatar
probablemente no el diseño, pero sí el contenido de ese proyecto. Porque probablemente hay mucha gente joven que nos está viendo, pero que es bueno que... A finales de los 80 en el país existía una discusión muy intensa, recordará usted, Iván, sobre el funcionamiento del Poder Judicial en dictadura. Y ahí existió un grupo de intelectuales y profesores de Derecho que al amparo de la Comisión de Promoción Universitaria, la CPU, se desarrollaron una gran cantidad de documentos reflexionando sobre la cultura judicial en Chile, la cultura legal, en fin. La reforma del 91 de Cumplido recogía bastante de eso. Aunque el Congreso no lo aprobó, de hecho quedó tempranamente detenida, de ahí deriva lo que posteriormente fue la Academia Judicial, de ahí deriva la reforma de la Corte Suprema del 97, no probablemente como la pensaba Cumplido, en fin. De ahí en adelante han existido una gran cantidad de iniciativas, desde mensajes presidenciales, la propuesta de reforma constitucional de la presidenta Bachelet algo tenía, están los dos procesos constituyentes, está la propuesta del comité de expertos, está la propuesta del presidente Piñera y están las mociones parlamentarias. Ahora usted me preguntará, ¿pero qué tenían esos proyectos que puedan ser insuficientes? El primero es que hay que hacerse cargo no solo del mecanismo del sistema de nombramiento, sino que también del régimen de administración de la Corte. Y segundo, que es algo que yo en estas semanas, por instrucciones del presidente, me he encontrado conversando transversalmente, es que nunca hemos puesto los flujos de evaluación. O sea, no basta simplemente con modificar el sistema de nombramiento. Uno de los aspectos claves es cómo se desarrollan los mecanismos de promoción y nombramiento. Lo voy a decir en los siguientes términos. En Chile, el único momento en que una persona que desea ser juez es evaluado en concursos de oposición y otro tipo de evaluaciones es cuando ingresa a la Academia Judicial. Después, para ser nombrado juez en otro lugar, a acceder a la Corte de Apelaciones, no hay mecanismos de oposición. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Mire, ser chileno, chilena, ser abogado o abogada, tener un número de años en el cargo, y luego ¿quién vota? La Corte de Apelaciones respectiva o la Corte Suprema. Entonces, en rigor, el destino de los jueces se decide en la votación de los plenos y eso genera incentivo a contactos impropios. Entonces, porque hay que tener esos votos para... Y entonces, no hay otra manera que sin esos votos. Y esto es un tema de diseño, o sea, es un problema de diseño. ¿Y eso es lo que se intenta ahora? Y una de las razones que el Ejecutivo ha puesto énfasis, y por eso nosotros hemos mantenido esta conversación, porque uno probablemente hay varios elementos comunes y diferencian las propuestas previas, pero hay una que no está, que tiene que ver con cómo se realizan los procesos de concurso. Y por eso el presidente de la República se ha referido a que nosotros debemos pasar a un régimen de nombramiento en base al mérito y la concursabilidad, es decir, la oposición para cada cargo. ¿Y ese va a ser el espíritu de esto? Y ahora, ¿esto va a durar cuánto? ¿Un año de tramitación? ¿2 años? Mire, una de las características de las crisis de probidad y corrupción es que gatillan oportunidades, pero son ventanas muy acotadas. Y yo creo que parte de la conversación que nosotros hemos tenido a propósito de esta reforma constitucional y probablemente del régimen transitorio, que es el que estamos construyendo, que el presidente va a anunciar antes del 15 de octubre, es aprovechar de aquí antes del receso legislativo. Es una situación bien compleja. O sea que sea una tramitación rápida. Efectivamente, nosotros tenemos temas bien claves para el país que debieran ser resueltos antes del receso legislativo, porque a partir de marzo las dinámicas legislativas están muy asociadas también a las dinámicas electorales. Se lo pregunto porque probablemente usted está pensando también en el tema de las cárceles. Sí. Porque necesita el tema de las cárceles, necesita un acuerdo, porque si no siempre hay alguien que se va a oponer a que hagan una cárcel al lado de su casa, digamos. Sí. Creo que lo hemos conversado en otra oportunidad, y yo vuelvo a insistir, la situación del sistema penitenciario chileno en términos de sobrepoblación es crítica. Nosotros estamos en alrededor de 58.000 personas privadas de libertad para un número de plazas en alrededor de 42.000. La sobrepoblación es muy significativa y el incremento ha sido en muy poco tiempo. No hay registros de ese incremento en tan poco tiempo. Es un desastre humano y desastre financiero también, ¿eh? Y además de financiero, porque el Estado está pagando ahora sobreprecios, en algunos casos, en el caso de cárceles concesionadas, además es un problema de seguridad. Por cierto. Porque nosotros acabamos de haber tenido entre miércoles y viernes el 5º encuentro de bien público que organiza el BID, que lo organizó con el Ministerio de Justicia, donde asistieron representantes de los Ministerios de Seguridad y de Justicia de América Latina, donde hablamos específicamente de este tema. ¿Y por qué esto es tan relevante?
Mire, la sobrepoblación tiene una dimensión de derechos humanos, pero que es importante. Pero si alguien que nos está viendo dijera, mire, no es relevante eso para mí, yo le diría, ¿sabe qué? El segundo aspecto por el cual es relevante preocuparnos de sobrepoblación es que por el tipo de delitos que se están cometiendo en el país, nosotros necesitamos gestión eficiente de cada metro cuadrado y sobre todo segregación eficaz para organizaciones criminales. La experiencia de América Latina es que cuando los países no pongan enfoque en sobrepoblación, terminan la sobrepoblación generando condiciones de reclutamiento para organizaciones criminales con cargo de fondos fiscales. Entonces, claro, es impopular probablemente hablar de esto. Pero yo no me voy a cansar de decirlo, que si nosotros no resolvemos en el corto plazo el número de plazas que necesitamos, nosotros no solo tenemos un tema de degradación de derechos, sino que tenemos un riesgo de seguridad desde las cárceles hacia afuera que es muy importante. ¿Y la política profesional está consciente de ese riesgo? ¿Está dispuesta a un acuerdo, aunque sea después de las elecciones? Mire, yo en esto me reuní con todo el mundo. De hecho, tanto en la Cámara como en el Senado, las sesiones han sido decretadas secretas, entre otras cosas porque el Ejecutivo ha entregado antecedentes no solo de proyección, sino que de algunos datos que en materia de seguridad es conveniente que fueran conocidos de esa manera. La decisión que, luego de esa conversación que el presidente me encomendó, fue que tratáramos de avanzar en un fast track para la construcción y edificación de cárceles y ampliaciones que no solo abarcara un establecimiento, sino que fueran las 14.000 plazas que están programadas y financiadas. Que es un aspecto muy relevante del presupuesto al cual va a hacer referencia. Una veintena de cárceles, más o menos. Son 14.000 plazas, son ampliaciones en una cantidad importante del país, más 2 cárceles nuevas. Ah, ya. Pero con un número muy significativo. Y luego de esa ronda de conversaciones, luego el presidente de la República tuvimos reunión con los diputados y senadores de las comisiones de seguridad en Cerro Castillo, que es un hecho conocido, donde se habló del tema migraciones, pero también se habló del tema cárceles. El Ejecutivo trabajó en el fast track para este conjunto de iniciativas, todos bajo el sistema de concesiones, y la decisión, conjuntamente con los parlamentarios, es ingresar inmediatamente después de la elección municipal. ¿Por qué? Nosotros hemos podido mostrar en cifras que todas las iniciativas de cárceles que no se construyeron entre 2010 hasta hoy son fundamentalmente producto de oposiciones locales y luego de parlamentarios. Si nosotros hubiéramos desarrollado esa infraestructura, probablemente tendríamos menos estrechez que ahora. Lo que quiero decir es que mis predecesores enfrentaron un conjunto de obstáculos. No hay otra manera de avanzar a resolver este problema sino con una ley que permita construir rápidamente, y cuando digo fast track significa excluir de permisología la construcción de cárceles. No tenemos otra manera de avanzar en esto. ¿Excluir de permisología? Excluir de permisología y en algunos casos reducir plazos significativamente. ¿Y con acuerdo transversal? Hasta ahora el acuerdo es transversal y el acuerdo, este es otro de los temas críticos. O sea, ¿habría acuerdo para cárceles? ¿Habría acuerdo para reforma de nominaciones? Habría acuerdo para cárceles y tenemos una muy buena voluntad transversal para abordar en el tema de nominación. Probablemente pueden existir diferencias sobre determinado tipo de énfasis. Creo que hay un gran acuerdo que el sistema de nombramiento tiene que abordar también el proceso de selección, pero yo diría que en cárceles hay pleno acuerdo y la disposición, por cierto, de ingresado al proyecto tener una tramitación muy expedita. A propósito de seguridad, ministro, la salida del general Yáñez, pues, hay un problema con el timing, ¿no? con la oportunidad, porque hay un problema de seguridad importante, particularmente esta semana, principalmente con lo de Puente Alto. Pero está esta idea de la doctrina Toa. La propia ministra ha dicho que se intentó desmarcar esta semana del asunto, pero existe esa idea de que un funcionario que es formalizado no puede permanecer en su cargo, ese principio. Lo que le daría, el Mercurio lo afirma en su editorial de hoy, por ejemplo, pero es bastante lógico pensarlo, le daría a la Fiscalía el poder de decidir la continuidad de cualquier funcionario, solo con, básicamente, no es así de simple, pero básicamente por el expediente de anunciar su formalización, digamos. Sí, pero hay 3 dimensiones en ese punto que creo es conveniente. Ese argumento que está en la editorial hoy día, el Mercurio se había esgrimido con anterioridad también. Sí. Y es la posición del Ejecutivo ha tenido que ver no en relación al general Yáñez, sino en relación a cualquier persona que está en un cargo de dirección pública, en el entendido de cómo puedan o no puedan afectar las instituciones. Y yo creo que lo más decidor en esto no es la posición del gobierno.
sino que la declaración del propio general Yáñez. Cuando el general Yáñez salió del Palacio de la Moneda y tuvo esa conversación con los periodistas, él fue bien enfático del por qué estaba renunciando. Sí. Y yo creo que ahí hay una dimensión... O sea, él dijo, yo nunca me imaginé ir a sentarme a la formalización como general director. Y eso tiene que ver con una dimensión que no es menor. O sea, se desacopló del principio. Y yo creo que hay un aspecto que no es menor. Perdone, pero el principio sigue existiendo. El Independientemente que el general Yáñez sí, diga... pero que yo creo que el principio tiene la inspiración en el propósito que está detrás de la declaración del general Yáñez. Que yo creo que es en algún sentido también, recordará usted, algunos años atrás, en el caso del general Martínez, el ex comandante en jefe del ejército, que renuncia porque él estaba citado y probablemente lo iban a procesar, y lo hace, de hecho, pocos días antes del traspaso del mando. Y a mí me parece que esa dimensión de la función pública, yo sé que esto da origen a toda una discusión, pero hay una dimensión de la función pública que me parece que es relevante tener en consideración. Y creo que hay en cómo se respetan las instituciones, de las cuales además, en el caso de funcionarios como el general Yáñez, han hecho toda su vida en la institución. Y hay una dimensión que yo creo que también es relevante, y es que el general Yáñez termina su gestión habiendo logrado importantes resultados para Carabineros en una institución que asumió en condiciones muy difíciles, y que no solo en términos de confianza pública, sino que también en términos operativos. Ahora, y en materia de derechos humanos yo creo que ha avanzado bastante. Evelyn Matei, otros personeros de oposición, dice todo el mundo al revés. La gente que está a cargo de la seguridad, que tiene mal desempeño, se queda en su puesto. El general Yáñez, que tiene buen desempeño, incluso usted mismo lo dice, se tiene que ir. O sea, digo, hay una paradoja aparente, ¿no? Pero es la paradoja a partir de un punto que probablemente no tiene que ver con el propósito que está detrás de eso. Por eso yo creo que el que refleja mejor el propósito perseguido con eso son las propias declaraciones del general Yáñez. ¿Pero no es un golpe a la seguridad? ¿O no es un golpe ahí yo creo que es un tema que yo creo que es importante reflejar en un aspecto de esto. Los problemas de seguridad que tiene el país no son espontáneos. Y por cierto, están precedidos de una serie de elementos, antecedentes, condiciones, algunas con acciones que realizó el Estado, otras con omisiones que realizó. Este fenómeno, por cierto, usted sabe que no solo está ocurriendo en Chile, sino que está ocurriendo en distintas partes del mundo, y eso tiene elementos en comunes: detraimiento del Estado en algunos casos, la expansión de las organizaciones criminales y los efectos corrosivos que tiene la corrupción en el caso de ella, etc. Al gobierno le ha correspondido establecer ciertas consideraciones institucionales y abordar directamente el asunto. Al gobierno directamente, al gobierno con el Congreso, con la actualización de una legislación que el país no tenía en una serie de casos. Y a las administraciones que siguen le corresponde también un conjunto de tareas. Le hago este breve resumen para decirle lo siguiente. Los problemas de seguridad no son problemas de liderazgos personales, son problemas de liderazgos institucionales. Y lo clave en esto es la continuidad de la función policial, lo clave es la continuidad del funcionamiento del Ministerio Público, lo clave es la continuidad del funcionamiento del sistema judicial. Y por eso yo creo que es muy relevante siempre tener en consideración la sanidad de las instituciones. Y eso es lo que yo creo que es el foco cuando uno quiere aproximarse concreta y específicamente en los temas de seguridad. Los temas de seguridad nos han venido acompañando, tenemos un tema complejo en la actualidad y los temas de seguridad van a seguir proyectándose hacia el futuro. Estamos en un momento, y esto yo creo que además es lo clave. Seguridad tiene una particularidad, hay otros temas de la política pública que son relevantes, pero tiene la particularidad en que usted necesita compromisos colectivos. Usted puede tener rivalidades o discrepancias políticas, pero en seguridad esas discrepancias políticas tienen que estar subordinadas a un fin, porque siendo un problema colectivo de carácter muy estructural para la sociedad, lo relevante es que manteniendo esas discrepancias, más o menos todos nos orientemos al mismo propósito fin. Por una razón extremadamente simple. El principal beneficiado del encrispamiento político y la división que provocan los temas de seguridad son las organizaciones criminales. Es que si eso es así, estamos, el Quique Mujica lo acaba de decir en el bloque anterior, en este mismo lugar, estamos en un terreno extremadamente fértil para el crimen organizado. O sea, tenemos una política que no está de acuerdo en las principales cosas. Tenemos
una Corte Suprema que está afectada, tenemos un Ministerio Público que está afectado, entonces hay muchas dimensiones de afectación por sospecha de corrupción, por sospecha de tráfico de influencia, por sospecha de un montón de cosas, o por falta de acuerdos o encrespamiento, como dice usted, que hacen que esto sea así tal como usted lo describe, digamos. Sí, pero Chile tiene una fortaleza. A ver. Primero, todo esto supone que las instituciones y determinadas... El diseño institucional está hecho esencialmente con estructuras de pesos, contrapesos y reacciones, porque con probabilidad en algún momento las instituciones fallan o sus funcionarios fallan, cometen delitos, infracciones administrativas, etc. Pero Chile tiene una gran fortaleza, y es que entre medio de los problemas es capaz de enfrentar los escándalos. Entonces yo haría dos dimensiones. La primera, ¿ha logrado acuerdo el Ejecutivo con el Congreso para abordar temas de seguridad? La respuesta es sí. ¿Hemos adoptado legislación y actualización de legislación en materia de seguridad? Sí, es probable que sin ese contexto la cantidad de leyes y reformas que hemos realizado en este periodo hubiese sido sencillamente imposible. Le doy solo un ejemplo, Iván. La reforma al Código Procesal Penal más importante que se ha realizado de su dictación está en este proyecto que se llama reincidencia, pero en verdad es la reforma más estructural al Código para permitir mayor expedición. La inversión en reforzamiento institucional más significativa de este periodo está en el Ministerio Público, el proyecto de fortalecimiento y el proyecto de la Fiscalía Supraterritorial. Cuando usted mira la estructura de aprobación de leyes, reflejan amplios consensos. ¿Y por qué le quiero decir? Porque usted y yo probablemente podamos tener discrepancias, pero resuelta la ley de qué es delito, qué no es delito y cómo se persigue, lo que uno corresponde es mirar la eficacia estatal. Entonces, hay una dimensión que pareciera que a ratos no nos gusta decir, pero que es una dimensión cierta. Y la dimensión es que hemos tenido acuerdo en materia de seguridad en la legislación. Lo segundo, hemos tenido acuerdo en reforzar los recursos públicos para la policía, para el Ministerio Público, que están manifestados en las últimas leyes de presupuesto y en esta en particular, como ya lo ha anticipado el ministro Marcelli y esta noche lo detallará el presidente de la República. Pero también hay una dimensión que tiene que ver con la eficacia, ¿no? Y en esa eficacia, este es un tema que supone mirar esto en una dimensión transversal, es decir, cómo funciona la red de instituciones públicas y privadas con este fin. Es cierto que tenemos problemas, pero ¿sabe? Todavía mantenemos la indignación y la reacción. Las tres instituciones, o dos de las instituciones vinculadas a la persecución del delito, están siendo objeto de investigación, fiscales y ministros de la Corte. Pero en Chile eso se está investigando. La prensa lo puede llevar en sus indagaciones. El Ministerio Público realiza las investigaciones penales, el Congreso Nacional la responsabilidad política, la Corte Suprema sus propios mecanismos de investigación, al igual que lo realiza el Ministerio Público. Aún tenemos la capacidad de indignación y esa indignación es indispensable para las reformas institucionales y para poder recuperar la confianza en el sistema de justicia. Nos va a costar una enormidad. Porque le quiero decir que las cifras de desconfianza en el sistema de justicia en Chile son estructurales hace 2 décadas, hace 2 décadas. Y la segunda, que es un dato que no es menor, es que la percepción que tienen los chilenos y las chilenas de un trato desigual ante la ley, Chile es el país que tiene por dos décadas ese número en el primer lugar de los países de América Latina. Entonces, tenemos un problema, tal como lo dice Quique Mujica. Pero también yo no perdería la dimensión, mirado desde el punto de vista institucional, yo no estoy siendo optimista, estoy simplemente diciendo que la capacidad del sistema institucional de reaccionar severamente frente a eso también es un activo del sistema democrático chileno. Ahora, lo que viene es clave. Por eso en cárceles nosotros no tenemos margen. Si nosotros no llegamos a ese acuerdo en el Congreso ahora para el fast track de cárceles, mire, este gobierno puede administrar la sobrepoblación de los sistemas penitenciarios. Pero el que sigue va a tener una bomba explosiva. Y en los temas de seguridad, los temas son de responsabilidad institucional. Nosotros tenemos un antecedente, tenemos un presente, pero también tenemos un futuro respecto al cual es conveniente generar las condiciones hoy día para seguir abordándolo eficazmente hacia adelante. Mire, la seguridad tiene una dimensión que, claro, tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Y por lo tanto, en contextos caóticos tenemos mentes caóticas y eso tiene que ver con un problema en cómo el sistema institucional le da certeza a las personas
y le provee confianza hacia el futuro. Y para eso, la única manera de hacerlo es entender que el acuerdo del sistema político es cooperativo, porque en el encrispamiento y en la rivalización solo ganan las organizaciones criminales. Eso, el acuerdo es el paso número 1. Vamos a ver si está ese acuerdo. Oiga, una última cosa antes que se vaya. Usted es ministro de Justicia, es abogado, pero también es profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho. ¿Qué le parece la controversia por el sueldo de la candidata Marcela Cubillo? Yo me he referido estos días, y mi experiencia me indica que no hay nada más severo y no hay nada más importante para una comunidad universitaria que evaluarse a sí misma. Yo creo que la propia declaración hoy día de el miembro de la Junta Directiva, De Alejandro Pérez, da cuenta de eso, la propia declaración del rector. Para las universidades, además, en contextos de acreditación, esta es una universidad que tiene una buena cantidad de años de acreditación. Las universidades, Chile tiene un sistema mixto, universidades estatales, las universidades privadas que están en el CRUCH y las universidades privadas reconocidas por el Estado. Pero el elemento común es que todas forman comunidades universitarias. Las comunidades universitarias suelen ser las más severas con sus propios miembros. Y yo creo que eso es lo relevante en este caso en particular, en mi opinión. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Anunciamos con el gerente general de Colbún, que ha estado en las noticias esta semana, José Ignacio Escobar, acá en el estudio. José Ignacio, muchas gracias por la gentileza. Gracias, Iván, por la invitación, encantado. A ver, primero, todo esto a raíz de la suspensión, el retiro del proyecto, un proyecto de $1.400 millones de Colbún, en Taltal, llamado Central de Bombeo Raposo. ¿Qué es exactamente lo que se pretendía construir ahí? Mira, primero el contexto. En el norte de Chile hoy en día, dadas las extraordinarias condiciones solares que tenemos mucha energía solar que se produce en el día, eólica también, pero principalmente solar, que excede la capacidad del sistema de transportarla y de consumirla en esas horas. O sea, entre las 10 de la mañana a las 6 de la tarde estamos produciendo más energía renovable que la que el país puede consumir y transportar, y por lo tanto es importante almacenarla. Eso se viene diciendo ya hace bastantes años por distintos actores, donde se requiere almacenamiento de energía. Tal como en el sur tenemos los embalses hidráulicos que almacenan la energía y durante la noche, bueno, en el norte tenemos que tener embalses eólicos y embalses solares, y eso se puede hacer básicamente de muchas formas, pero las dos más utilizadas en el mundo son las baterías de litio, los BESS, que hoy en día se están construyendo algunos sistemas de almacenamiento, y la otra, que es una tecnología muy antigua, muy probada en el resto del mundo, que son las centrales de bombeo, que básicamente es agarrar agua en un reservorio inferior, bombearlo durante el día con unas bombas muy grandes que usan la energía solar que se está vertiendo a un reservorio superior, y en las tardes o en las noches, cuando se requiere esa energía, esa agua vuelve a caer por una tubería y se genera con una central hidráulica que está abajo. O sea, se provoca energía dos veces, por decir, se produce dos veces. Una se consume para subir el agua, y luego en la noche se bombea y se inyecta al sistema. Y esa se inyecta al sistema. Claro, entonces es un circuito cerrado, permanente de agua que sube y baja, sube y baja. O sea, un proyecto grande que incluye la desaladora, porque esa agua tiene que estar desalada, digamos. Claro, incluye una pequeña desaladora que durante 2 años va a estar llenando el reservorio, o sea, una muy pequeñita la desaladora, y que después funciona para el relleno, cuando se evapora el agua rellena, y el resto también para proveer agua potable al SCR, que es los antiguos APR, que son los servicios rurales de agua potable, y mejorar la calidad también de suministro de agua para la gente, ya sea para consumo humano o también para riego en esa zona que, como todo el norte de Chile, la crisis hídrica es tremenda. Es una construcción muy aparatosa, muy grande, muy disruptiva. Yo te diría que para el tamaño del proyecto son 800 megas. Esto va a poder mitigar más de un 40% de todos los vertimientos que se dan en el norte, gracias a poder almacenar esta agua, y bombearla y luego generar. Y sí, tiene, digamos, un tamaño para su potencia razonable, pero de todas formas en el diseño del proyecto se incorporaron muchas visiones de la comunidad para poder justamente, por ejemplo, mover los botaderos a un lugar que se vieran menos, para poder achicar al máximo los embalses. Se trató de optimizar al máximo el proyecto para sacarle la mayor cantidad de provecho a esa energía que se está perdiendo en el día y poder generar en la noche. Ahora, hasta donde está la información disponible en la prensa, lo que parece haber fallado es precisamente la relación con la comunidad. Eso es lo que les reprocharon. ¿Qué exactamente es lo que pasó el 17 de septiembre que los lleva a ustedes a tomar la decisión de sacar el proyecto y suspenderlo definitivamente? Sí, en realidad el proyecto lo saca el servicio de evaluación. Ellos dan un término anticipado al proyecto, aludiendo a que faltaba información necesaria de caracterización de algunas comunidades y que faltaba una caracterización del farallón costero. Es un farallón de 1.500 metros de alto, es súper escarpado, es bastante complejo de evaluar. Nosotros recursamos ese término anticipado.
aludiendo a que tanto en la parte comunitaria como en la parte de flora y fauna había información necesaria y suficiente para poder hacer el proceso. No olvidemos que el proceso de evaluación ambiental, que dura varios años, tiene varias etapas intermedias, los famosos IXARA, donde la autoridad, en base a la información que recopila de los distintos servicios regionales, prepara un informe consolidado donde piden rectificar, aclarar, mejorar y modificar tu proyecto y así seguir avanzando. Nosotros no pudimos entrar al proceso, digamos, se nos terminó anticipadamente y nuestro recurso era de que nosotros estimamos de que si hay información suficiente para avanzar con el proceso, lógicamente siempre se puede perfeccionar y mejorar. Y en el tema comunitario, nosotros reconocimos afectación en las comunidades, pero habían 2 comunidades que una se conformó durante el proceso, por lo tanto no pudimos evaluarlo porque no existía en un comienzo, pero cuyos individuos sí estaban caracterizados en otra comunidad. Claro, porque es una subdivisión de una comunidad anterior. Sí, en general es bien dinámico el tema de las comunidades. Se van conformando, se van armando comunidades, eso es muy dinámico. Pero nosotros al reconocer afectación en comunidad y población indígena, como sí lo hicimos, eso gatilla por parte del Estado una consulta indígena. Y es en el marco de la consulta indígena, que tampoco nunca se querió porque nos terminaron el proyecto, donde básicamente es el Estado que determina el impacto y el alcance de las comunidades que hay que evaluar y caracterizar y las medidas de mitigación y compensación en caso que sea necesario. Por lo tanto, el proceso quedaría cubierto por la consulta indígena. Ya, pero los argumentos de ustedes no convencen a quien había tomado la decisión anterior, que es la misma persona, que es uno de los problemas del sistema, digamos, ¿no? Efectivamente, es bastante curioso que tú recurses contra la misma persona que días anteriores te rechazó tu proyecto y ahora tengas que hacerlo, digamos, darse vuelta a los argumentos. Por lo tanto, efectivamente, y no existe un recurso jerárquico. Yo no puedo llevar esto a otra instancia superior para que se resuelva de forma objetiva. Y no hay otra salida, digamos, desde el punto de vista de las es lo que estamos herramientas evaluando. legales. Estamos evaluando todos los caminos, pero efectivamente la institucionalidad ambiental hoy en día tiene esta especie de cuello de botella que es muy difícil poder buscar alguna vía alternativa de salida. O sea, o sea, así como están las cosas, ¿la única opción es volver a presentarlo? Son los caminos que estamos evaluando. ¿Y eso? Que implica el tiempo, los estudios, y claro, acá hay un sentido de oportunidad importante porque la urgencia de almacenamiento es ahora. Y por lo tanto, todos los proyectos que tienen que, digamos, en cuales hay que invertir, que mejoren el tema del vertimiento solar que comentábamos al principio, tienen que resolverse en los próximos años. Por lo tanto, también estos ingresos y salidas de reingresos le causan un daño tremendo a la certidumbre que tenemos que tener para las inversiones. Esto fue muy llamativo porque se dio en el contexto, bueno, se anunció además todo prácticamente el mismo día en que otra compañía, Arauco, estaba anunciando una inversión muy importante en Brasil. Entonces se volvió como una especie de símbolo de los problemas con los permisos y los problemas con la tramitación entre los privados y el Estado. ¿Usted lo ve así? Mire, Iván, el tema de la obtención de permisos, o la llamada permisología, ¿cierto?, como le dicen coloquialmente, yo creo que está identificado desde hace bastante tiempo. Varios ministros de este gobierno, del gobierno anterior, gran parte de los gremios, ¿cierto?, tanto del sector energético como los gremios de otras industrias, han venido hace mucho tiempo levantando la alerta que la obtención de permisos en Chile está hoy día siendo un cuello de botella para avanzar al ritmo de desarrollo de proyectos y de inversiones que Chile necesita para justamente generar los empleos y los recursos que permitan resolver los problemas sociales. Por lo tanto, un país que no crece, que se estanca, que no es capaz de generar inversión y empleo y traer recursos frescos al país, evidentemente se le pone más difícil poder resolver los urgentes temas sociales. Y ese círculo vicioso, yo creo que ya lleva varios años, está diagnosticado. Hay hoy día un proyecto de ley en curso de mejoramiento, ¿cierto?, de la institucionalidad del sistema de evaluación ambiental. No olvidemos que también hay todo otro capítulo de los permisos que están fuera del CEA. Claro. Un proyecto de esta envergadura requiere más de 150 permisos. Uno de ellos es el permiso de evaluación ambiental, pero están todos los permisos sectoriales, están los permisos municipales, está la obsesión de la concesión marítima. Por lo tanto, todo ese tejido de permisos que hoy en día un inversionista tiene que enfrentar con una tremenda disparidad de criterios, entre las distintas regiones, entre las distintas guías de evaluación ambiental que tiene el servicio, que son aplicadas de forma distinta en cada región, la falta de recursos jerárquicos para justamente poder recibir una evaluación justa de los recursos que uno presenta frente a la autoridad, es parte de lo que tiene que ser resuelto en esta nueva cuerpo legislativo que se está presentando. Sí, de hecho, el vicepresidente de la compañía, Bernardo Larraín, dice en una entrevista en el Mercurio hoy que es mejor como hay una oportunidad política más o menos única para hacer este tipo de reformas, que se haga de nuevo ese proyecto, que vaya por otro lado, porque dice, para parafrasear a Galeano, dice rasca donde no pica. Digamos. ¿Usted está de acuerdo? Estamos de acuerdo, es algo que hemos analizado profundamente este proyecto de ley. Creemos que hay bastantes legislaciones comparables bien interesantes. Por ejemplo, en Brasil hay una especie de evaluación estratégica de los proyectos
es una especie de preingreso, ¿Ya? donde además de la admisibilidad, que es la parte formal del proyecto, hay una especie de consulta ciudadana rápida con todos los grupos de interés en el torno del proyecto para ver si es que hay una voluntad estratégica de poder avanzar con el proyecto. Entonces, Una especie de sondeo. Así. claro, entonces de alguna forma te dicen rápidamente, no, usted este proyecto no conversa con los intereses de esa región, de esa zona, de esa comuna, el proyecto rápidamente sale. Para los inversionistas es súper importante que si te van a decir que no, te digan no lo antes posible. Pero este mundo de incertidumbres, donde muchas veces en el Ixara 2, o incluso en el Ixara 3, o Ixara complementaria, como se llama hoy en día, de repente aparecen cosas nuevas que durante 3, 4 años de evaluación tú no te habían pedido evaluar, y de repente, insisto, después de 4 años te piden evaluar algo distinto que muchas veces puede terminar votando un proyecto. Ese tipo de incertidumbre es tremenda. Y es un problema sistémico, dice usted. ¿Es un problema que se ha acrecentado en este gobierno, en su opinión? Yo diría que es un problema que venía ya arrastrándose hace hartos años, en la medida que también el país se desarrolla, que la complejidad de los proyectos también, ¿cierto? Son proyectos más complejos. Los proyectos de hidrógeno verde, por ejemplo, también son proyectos tremendos, muy complejos, son tecnologías nuevas. Este es el primer proyecto de este tipo en Latinoamérica. Por lo tanto, frente a la incertidumbre, frente a las nuevas tecnologías, a veces la autoridad tiene una mirada, ¿cierto?, un poquito conservadora, pero creemos que es súper importante de que la institucionalidad se adapte a los nuevos requerimientos del país y sobre todo un compromiso tan importante como el que tiene Chile en materia de descarbonización y de cumplimiento de sus metas de cambio climático. Se lo pregunto de otra manera. ¿Usted cree que no hay sesgo aquí? No creemos que hay sesgo. En este proceso. Nosotros creemos que simplemente es parte de una institucionalidad que no está funcionando con la velocidad, con la certeza y con la claridad que esperaríamos que funcione para este tipo de proyectos. Le pregunto lo del sesgo porque Ricardo Meves, el presidente de la CPC, nos dijo en una entrevista en Tele 13 Radio hace un par de meses ya, un mes y medio, que él pensaba que había gente que había activistas en estos procesos de aprobación y que ese activismo era el que ralentizaba determinados proyectos. Y el propio Bernardo Larraín, en la entrevista de hoy, dice que hay gente que se esconde detrás de los argumentos técnicos, miradas ideológicas respecto a los proyectos. Yo creo que en el tema energético, efectivamente, y todo el desarrollo industrial y todo el mundo de los proyectos también tiene una mira política que es válida. Y yo creo que efectivamente un poco lo que dice Bernardo es que al final, si existe una vocación de un territorio respecto a alguna actividad industrial, la que sea, una mirada, ¿cierto?, respecto al desarrollo agrícola, o el turístico, o el inmobiliario, o el minero, o el energético, yo creo que es muy importante que eso sea transparentemente sabido por todos los actores. Y si hay un territorio que no tiene una vocación de incorporar en su territorio proyectos energéticos, por las razones fundamentales que tengan, digamos, es muy importante saberlo, porque efectivamente es muy difícil de que sigamos avanzando en descarbonización, sigamos avanzando en incorporación de energías renovables al ritmo que Chile necesita, si no tenemos una convergencia de lo técnico, pero también una convergencia de lo político y de lo social. Ahora, dicho eso, ¿ha visto usted ejemplos de esto que en la entrevista de Soledad Vial que le hace a Bernardo Larraín? Larraín dice que hay gente que prefiere esconderse en argumentos técnicos como falta de información, dice, y no explicitar su posición real. ¿Usted ha visto ejemplos de eso? A ver, yo creo que al final en las conversas que se da, sobre todo en los procesos de participación ciudadana, tanto los anticipados que hacemos algunas empresas previo a ingresar para justamente conocer cuál es la temperatura, ¿cierto?, que hay en la zona. En nuestro caso, nosotros hicimos más de 90 reuniones de distintos índole durante 2 años. ¿Antes de ingresar al proyecto? Antes de ingresar al proyecto, 90 reuniones. Claramente hay distintos organismos y distintas personas de agrupaciones, juntas de vecinos, comunidades indígenas, autoridades, distintos servicios regionales. Lógicamente muchos manifiestan su opinión política, su visión respecto, ¿cierto?, al tipo de tecnología, claro. Y que insisto, es totalmente pero eso es válido. legítimo. Y eso debería conversar después también con el proceso de evaluación. Pero la pregunta es otra, la pregunta es si esa evaluación o esa opinión política, incluso ideológica, o sea, de matriz ideológica respecto a determinados proyectos, que es totalmente legítima, si usted ha visto que se ha expresado de una manera solapada en la tramitación de este proyecto o de otros. O sea, en este caso particular, que es al cual yo me puedo referir, o el resto de los proyectos que nosotros hemos evaluado, nosotros tenemos hoy en día proyectos en tramitación ambiental en 5 regiones del país. Estamos muy activos tramitando y en general, más que un tema político o una mirada ideológica respecto o no al desarrollo, ¿cierto?, de la energía renovable y los sistemas de almacenamiento, vemos una tremenda disparidad en los criterios de evaluación. Un proyecto de las mismas características presentado en Arica y Parinacota, o presentado en Antofagasta, o presentado en Biobío, o no presentado necesariamente en Los Lagos, van a correr el mismo tratamiento, no va a tener el mismo trato. ¿Y eso es por activismo? Insisto, ahí desconocemos las razones de fondo. Me parece que institucionalmente hay pocas herramientas para que las directrices del nivel central, que incluyen las guías de evaluación, por ejemplo, puedan ser correctamente
evaluadas con criterios uniformes. Yo creo que ahí falta una conexión entre lo que pasa a nivel central y lo que pasa en sus distintas regiones. José Ignacio, lo quiero cambiar de tema. Colbún es, porque nos quedan algunos pocos minutos, Colbún es un actor muy importante de la generación eléctrica y hay una controversia con los pequeños medios de generación que están... hay un proyecto del gobierno para ampliar el subsidio para las cuentas eléctricas que les afectaría en una cierta cantidad, por una cierta cantidad de años en términos de perder unos ciertos beneficios, digamos. ¿Cómo ve usted esa controversia? A ver, primero, todas estas controversias lo único que hacen, ¿cierto?, es impedir que realmente se puedan discutir muchos otros temas de fondo tan necesarios. La reforma a la distribución, mejoramiento de la transmisión eléctrica. Creo que Chile tiene que iniciar esta agenda de segundo tiempo, como dijo el ministro Pardo, ¿cierto?, en transición energética rápidamente. Y llevamos muchos años discutiendo algunos proyectos de ley que llevan mucho tiempo en el Congreso. Y en particular el tema de los PMGD, acá hay dos elementos importantes. Primero, el origen de la legislación que apoyaba el desarrollo de los PMGD tenía un par de consideraciones muy importantes. Primero, esto en general eran proyectos desarrollados por pequeños inversionistas, pequeñas pymes que querían hacer proyectos de pequeña escala y por lo tanto que esos proyectos compitieran con los grandes proyectos era muy complicado. Y segundo, efectivamente tenían muchas barreras de entrada para poder conectarse a sus estaciones, para poder justamente comercializar su energía en condiciones justas, y se crea esta legislación hace ya bastantes años atrás. El origen en ese momento hablaba de que Chile podría llegar a tener entre 500 a 1000 megas de PMGD. Hoy en día tenemos más de 3500 megas de PMGD. ¿Qué significa esos números? En este momento, en esta hora en Chile, se están consumiendo unos 8000 megas. A esta misma hora están produciendo más de 3000 megas PMGD. O sea, hoy en día más de un tercio de la producción viene de estas fuentes. Funcionó. O sea, funcionó mucho mejor de lo esperado. Por lo tanto, creo que toda la legislación tiene que adaptarse y mejorar para crear condiciones de competencia que sean simétricas para todos los actores. Y hoy en día, la legislación que tienen los PMGD, a nuestro juicio, no es simétrica respecto al resto de los actores y tiene que perfeccionarse y mejorarse. El mecanismo utilizado en este proyecto de ley para hacer eso, creo que es una corrección que se puede revisar, que se puede mejorar, pero evidentemente no podemos seguir con legislaciones que ya claramente cumplieron su objetivo y tienen que ser perfeccionadas. Ahora, esta corrección en particular tiene que ver con el subsidio y no con la corrección del mercado propiamente tal. De hecho, es transitoria, solo por 3 años. 3 años. Y el punto es que el ministro Pardo agrega otro principio, aparte del mecanismo técnico para recaudar la plata que necesita el Estado. Dice, este proyecto tiene que ser autocontenido, es decir, que la propia industria pague o las externalidades o el costo del subsidio que está ofreciendo el gobierno para la cuenta de la gente en la casa, digamos. Sí, la verdad es que es un concepto bien extraño. Finalmente fue el sector eléctrico, que fue, y particularmente el sector de generación eléctrica, que fue tremendamente afectado por los PEC, por el congelamiento de la tarifa. Claro. Chile tuvo durante 5 años la tarifa eléctrica pagando ahora, congelada. Entonces, que sea el mismo sector de generación quien ha sufrido las consecuencias gravísimas del congelamiento de tarifa por 5 años, tenga que de alguna forma autofinanciar el incremento de tarifa, nos parece curioso, digamos. Nosotros creemos de que hay otras formas de recaudar lo que se requiere para subsidiar a las familias más vulnerables, eso estamos completamente de acuerdo, pero me parece que autocontenerlo dentro del sector de generación, que insisto, fue en que tuvo que concurrir en congelar tarifas para el beneficio de los consumidores por 5 años, me parece que es algo que se podría revisar. ¿No es el mecanismo correcto, entonces? Nosotros creemos que no es el mecanismo correcto. José Ignacio, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias, Iván. Con José Ignacio Escobar, gerente general de Colbún, en esta edición de Mesa